hay de cierto en los cinturones de castidad? ¿Eran un dispositivo de tortura o un mito medieval? Imagínate que te encierran con un candado de metal y tiran la llave. Pues eso pasaba en la Edad Media o eso nos hicieron creer. Hola, soy Elena y te doy la bienvenida a La Historia es como un chismecito, porque la historia es el chisme mejor documentado. Antes de continuar te invito a que te suscribas y actives la campanita. Te juro que no duele. Hoy hablaremos de los cinturones de castidad, qué eran, cómo eran, realmente existieron. Pues bien, estos consistían en una estructura de metal o bronce con una placa delantera y trasera aseguradas con un candado. La parte delantera tenía orificios para permitir funciones corporales básicas, pero eran tan rudimentarios que provocaban infecciones constantes. Imagina esto, una pieza de metal rozando tu piel todo el día, generando heridas, llagas y úlceras. El roce continuo y la falta de ventilación hacían que las infecciones fueran inevitables. En muchos casos las mujeres terminaban con graves daños en la piel por el contacto prolongado en el metal. Más allá del dolor físico, el cinturón de castidad representaba una forma extrema de control sobre el cuerpo de una persona. No solo se les privaba de su libertad sexual, sino que vivían con el miedo constante de que la llave se perdiera o de que nadie estuviera ahí para liberarlas en caso de emergencia. Muchas historias sugieren que las mujeres que usaban estos cinturones sufrían infecciones urinarias y necrosis por la falta de higiene y el contacto constante con el metal oxidado. Estas infecciones podían convertirse en septicemia, una condición potencialmente mortal. Los cinturones de castidad son uno de los objetos más controvertidos y mitificados de la historia medieval. A menudo se les asocia con la idea de control sobre la sexualidad femenina, pero su historia y uso real son mucho más complejos y están rodeados de mitos y malentendidos. Aunque popularmente se cree que los cinturones de castidad eran ampliamente utilizados en la Edad Media para asegurar la fidelidad de las mujeres mientras los hombres partían a la cruzada, la verdad es que no hay evidencia histórica sólida que respalde esta información. La mayoría de los cinturones que se conservan en museos datan de los siglos XVI al XVIII y muchos de ellos son probablemente falsificaciones u objetos creados como curiosidades o instrumentos de tortura en épocas posteriores. Las primeras referencias literarias a dispositivos similares a los cinturones de castidad aparecen en textos medievales, pero suelen ser de naturaleza satírica o alegórica. Se menciona un cinturón de fidelidad, pero no como un objeto real, sino como una metáfora del control sobre el deseo. No hay pruebas concluyentes de que los cinturones de castidad fueran utilizados de manera generalizada en la Edad Media. Algunos historiadores sugieren que, si existieron, su uso habría sido extremadamente raro y probablemente vinculado a contextos específicos como la protección contra violadas durante viajes o conflictos, más que como un instrumento de control marital. Los cinturones de castidad que se conservan están hechos de metal, hierro o acero y presentan un diseño que cubre los genitales con pequeñas aberturas para permitir las necesidades fisiológicas. Sin embargo, estos diseños habrían sido extremadamente incómodos e insalubres si se usaban durante periodos prolongados, lo que refuerza la idea de que muchos de ellos eran objetos simbólicos o de tortura. El uso prolongado de un cinturón de castidad habría causado infecciones, llagas y otros problemas de salud debido a la falta de higiene y a la fricción constante con la piel. Esto hace poco probable que fueran utilizados de manera habitual. Estudios recientes como los del historiador Albert Classen han cuestionado la narrativa tradicional sobre los cinturones de castidad. Classen argumenta que muchos de estos objetos fueron creados en el Renacimiento o en la Edad Moderna como piezas de curiosidad o instrumentos de tortura y no como dispositivos de control sexual en la Edad Media. Los cinturones de castidad que se exhiben en museos como el Museo Cluny en París
o el Museo Británico en Londres suelen estar catalogados como objetos de los siglos XVI al XVIII. Muchos de ellos muestran signos de haber sido manipulados o fabricados en épocas posteriores. Los cinturones de castidad han sido utilizados en la literatura y el arte como símbolos de celos, control y opresión. Su imagen ha sido explotada en obras satíricas como la Francois Rabelais, donde se ridiculiza la idea de la fidelidad impuesta. En la cultura popular, los cinturones de castidad se han convertido en un símbolo de la supuesta misoginia medieval, aunque esta interpretación está más basada en mitos modernos que en una evidencia histórica. Los cinturones de castidad son un ejemplo fascinante de cómo los objetos históricos pueden ser malinterpretados o mitificados con el tiempo. Aunque se les asocia comúnmente con la Edad Media, es probable que su uso real fuera mínimo o inexistente en ese periodo. La mayoría de las evidencias sugieren que fueron creados o popularizados en épocas posteriores, ya sea como curiosidades o incluso como instrumentos de tortura o símbolos literarios. Este objeto, rodeado de mitos y malentendidos, es un ejemplo perfecto de cómo las historias que escuchamos pueden distorsionar la realidad y de por qué es crucial cuestionar, investigar y ejercer nuestro pensamiento crítico. En la cultura popular, los cinturones de castidad se han convertido en un símbolo de la opresión medieval, una herramienta utilizada por los caballeros para controlar a sus esposas mientras partían a las cruzadas. Esta imagen ha sido perpetuada por películas, libros e incluso memes en internet. Pero, ¿qué tan cierta es esta narrativa? ¿Realmente existieron estos dispositivos como nos los han contado? Los cinturones de castidad que hoy vemos en museos o en imágenes online, con sus gruesas correas de metal y cerraduras intimidantes, no son reliquias medievales auténticas. La mayoría de ellas fueron fabricados en los siglos XVI, XVII e incluso XVIII, mucho después de la Edad Media, y muchos, en realidad, son falsificaciones creadas para satisfacer la curiosidad morbosa de coleccionistas o para reforzar estereotipos del pasado. Incluso algunos historiadores como Albert Classen han demostrado que estos objetos fueron más un mito literario y cultural que una realidad histórica. Y la pregunta aquí es, ¿por qué esta historia ha persistido? Bueno, pues porque es una narrativa poderosa. Refuerza la idea de que el pasado era un lugar oscuro y opresivo y nos hace sentir superiores al compararnos con él. Pero es justo aquí donde está el problema. Cuando aceptamos esta historia sin cuestionarnos y corremos el riesgo de perpetuar mentiras y malentendidos. Y esto no solo aplica a los cinturones de castidad, sino a todo lo que vemos y escuchamos en nuestra vida cotidiana, especialmente en la era de Internet. Hoy más que nunca estamos inundados de información. Las redes sociales, los artículos online y los videos virales nos bombardean con datos, opiniones y hechos que a menudo no están verificados. Y lamentablemente, muchos de nosotros aceptamos estas informaciones sin cuestionarnos su veracidad. ¿Por qué? Porque es más fácil creer que dudar, porque es más cómodo seguir la corriente que detenernos a investigar. Mi pregunta para ti que estás escuchándome es la siguiente: ¿qué precio pagamos por esta falta de pensamiento crítico? Cuando damos por sentado todo lo que leemos o escuchamos, nos volvemos vulnerables a la manipulación. Permitimos que otros definan nuestra versión del mundo y perdemos la capacidad de discernir entre la verdad y la mentira. Los cinturones de castidad son solo un ejemplo de cómo los mitos pueden distorsionar nuestra comprensión de la historia. Pero hay innumerables ejemplos en la política, la ciencia, la salud, la cultura, que afectan nuestras vidas de manera directa. Es por esta razón que hoy quiero hacerte un llamado a la acción. No te conformes con lo que escuchas, no des por sentado lo que ves. Cultiva el hábito de investigar, de cuestionar, de buscar fuentes confiables. Cuando leas una noticia impactante, pregúntate, ¿quién la dice?
¿Cuál es su fuente? ¿Hay evidencia que respalde esta información? Cuando escuches una historia fascinante como la de los cinturones de castidad, profundiza, investiga su origen, su contexto, su veracidad. El pensamiento crítico no es solo una habilidad académica, es una herramienta de supervivencia en el mundo moderno. Nos permite navegar entre la desinformación, tomar decisiones informadas y construir una visión del mundo basada en hechos y no en mitos. Y sobre todo, nos empodera como individuos porque nos da la capacidad de pensar por nosotros mismos. Así que la próxima vez que escuches una historia que parece demasiado buena o demasiado terrible para ser verdad, recuerda los cinturones de castidad. Recuerda que no todo lo que brilla es oro. Así que la próxima vez que escuches una historia que parece demasiado buena o demasiado terrible para ser verdad, recuerda los cinturones de castidad. Recuerda que no todo lo que brilla es oro y que detrás de cada narrativa hay una historia más profunda, esperando ser descubierta. Sé curioso, sé escéptico, sé crítico, porque en un mundo lleno de ruido, la verdad es el bien más preciado que podemos proteger. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like. Soy Elena y esto fue La historia es como un chismecito, porque la historia es el chisme mejor documentado. En todas mis redes sociales me encuentras como Morenita, pero no tanto. No se te olvide bañarte y tomar agüita. Bye.